La dosis perfecta para llevar a todos lados. Celux presenta Ser es prevenir. Ser es vivir con bienestar. Ser es cuidar de ti. Bienvenidos a Seres el Podcast. Me da gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos, por vernos y también por escucharnos. Hoy es martes de Seres y hoy con nosotros está Osvaldo Hernández Mellado, que es abogado penalista, especialista en el área penal, civil y familiar. Mi querido Osvaldo, muchas gracias por estar hoy en Seres el Podcast. Al contrario, Sergio, es un honor, es un gusto poder compartir este espacio contigo y con tu audiencia. Al contrario, nosotros encantados de que nos acompañes en este episodio, mi querido Osvaldo. Oye, el tema que vamos a abordar hoy ha estado muy en boga últimamente considerando la pandemia. Ahora, esto no quiere decir que no haya existido antes de la pandemia, ya que nos referimos pues justo a la violencia familiar. Tú explícanos qué podemos entender por violencia familiar y en todo caso, quiénes son los que han estado viviendo más esta violencia dentro de las familias. Claro, Sergio, mira, para entender un poquito más el contexto de a lo que nos lleva la violencia familiar, debemos de empezar desde la terminología, y esto es utilizado para describir ciertas agresiones o amenazas por parte de una persona hacia otra. ¿Con qué propósito, Sergio? Con el propósito de ejercer presión, de ejercer o de forzar a algo, o incluso de crear intimidación. En general se cree que este hecho de violencia familiar proviene del género masculino a género femenino. Actualmente no es así, porque puede ser también de género femenino a género masculino. ¿Qué es lo que abarca la violencia familiar? El hecho del maltrato infantil, el maltrato a personas mayores e incluso el maltrato entre hermanos o tíos y sobrinos. A veces nos enfocamos tanto en el hecho de violencia familiar englobando únicamente a los que viven con nosotros. Debemos de entender que esto no es así, o sea, evidentemente la violencia familiar engloba eso, a la familia. Para entender esto también debemos de entender que existen varios tipos de violencia, entre los cuales pues vamos a destacar lo que es la violencia física, que como bien se dice, esta viene a raíz de agresiones o golpes. ¿Con qué propósito? Con el de lesionar o lastimar a la otra persona de manera física, valga la redundancia. Ahora también tenemos la violencia psicológica o emocional, viene a raíz también con la violencia física. Y ahorita vamos a ir viendo cómo es que cada una de estos tipos de violencia se van englobando y cómo es posible que algunas personas suelen identificarse con al menos una o más de este tipo de violencia que se ha ejercido. En cuanto a la violencia psicológica o emocional, vamos a ver que esto es en sentido verbal, con el propósito de que la persona, como ya bien lo decía, sienta esa presión, sienta esa necesidad de subordinación, aislamiento. ¿A qué me refiero con el aislamiento? El hecho de mantener incomunicadas a las víctimas, incluso de negarles apoyo emocional por parte de las personas que llegue a estar rodeada. Es decir, familiares, amigos, personas cercanas a la víctima, se les impide esta comunicación, así como el libre desarrollo de poder administrar sus tiempos o de sus relaciones fuera de lo que es el núcleo familiar. Y muy pocos saben y muy pocos conocen lo que es la violencia económica, que esto es una raíz de estas dos anteriores, pero ¿cuál es el propósito? Restringir los ingresos o bien limitar los recursos a la víctima. Esto pues se entiende como recursos en cuanto a alimentos, vestimenta, incluso dinero, ¿no? Entonces vemos aquí que tenemos una englobación de tipos de violencia que van acarreando unas a otras, y tenemos una de las más importantes, violencia sexual, que también lamentablemente se ve dentro de la propia familia y que se viene acompañada a raíz de violencia física y psicológica. ¿Cuál es el propósito de la violencia sexual? Evidentemente, pues ejercer actos forzados para mantener relaciones sexuales o de índole sexual. ¿Quiénes son los más vulnerados o los más violentados dentro de una familia? Hemos visto que por generaciones se ha visto un estado de jerarquización en donde el estatus del hombre es superior al de la mujer en generaciones anteriores, pero actualmente, y como te lo dije en un principio,
principio, la violencia también se ve ejercida por parte de las mujeres hacia con los varones. Esto sin dejar de lado, Sergio, el hecho de que también se violenta a los infantes y adolescentes, que este también es un grupo de los más vulnerados durante este concepto de violencia familiar. Y esto que ocasiona un círculo vicioso, un círculo en donde el papá ejerce violencia en contra de los hijos y posteriormente los hijos van creciendo con ese patrón de paternidad y posteriormente lo ejercen también con las familias que ellos llegan a formar. Ahora bien, te lo pongo desde esta misma postura. Los hijos que fueron violentados durante su infancia y cuando llegan a ser más grandes, evidentemente los papás llegan a un estado de longevidad en donde ya no podrían valerse por sí mismos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ahora los hijos son los que llegan a violentar a los padres ya en un estado de vulneración en donde se encuentran indefensos siendo personas de la tercera edad. O sea, digamos que se invierten los papeles. Se invierten los papeles y es algo muy interesante. Imagínate, un niño que es violentado durante toda su etapa de infancia y adolescencia crece con ese resentimiento hacia sus padres. Hablando en cuestión de resentimiento, incluso de coraje por el hecho de que veía cómo es que violentaban a su mamá, cómo es que él era violentado, cómo es que sus hermanos eran violentados, y en el momento en que se invierten estos papeles, como bien menciona, es como de decir, ¿sabes qué? Pues ahora va la mía, y se vuelve este círculo vicioso. Por eso es lo que te decía, que también las personas mayores de la tercera edad son las que son violentadas, y créeme que me ha tocado ver en distintas familias que llega a suceder, ¿no? En donde los hijos comentan y dicen, no, pues es que mi papá me golpeaba, me dejaba sin comer, me gritaba, me castigaba, y recordemos que antes los castigos eran demasiado inquisitivos. Por la mínima cosa que se llegara a hacer, que si se portaban mal, al menos un tablazo, un cinturonazo se llevaban, ¿no? Entonces ahora es como se invierten los papeles, en donde ya no se quieren hacer cargo de sus padres, que optan por internarlos en asilos o en su defecto tirarlos al abandono. Entonces vemos estos 3 o 4, más bien dicho, grupos vulnerables en donde ya no solo son mujeres, sino también son hombres, son infantes y adolescentes y son personas mayores de la tercera edad. Continúa en Seres. Yo creo que das en el clavo en tus comentarios, porque sí, la mayoría de las veces que hablamos o pretendemos abordar el tema de la violencia familiar, siempre pensamos en una violencia ejercida del hombre hacia la mujer, ¿no? Pero ya se presentan con más frecuencia cuando la violencia es de la mujer hacia el hombre, ¿no? Y luego puede sonar chistoso o decir, ya sabes, como popularmente se dice, ¿no? El mandilón, pero igual es un tema bastante serio, direccionado hacia cualquiera de las partes, y también dejamos muy de lado que si en ocasiones la violencia es entre parejas, pues también los niños o los hijos van entre los pies de estos conflictos, ¿no? ¿Qué acciones que puedan ser tal vez de la mínima importancia, ¿no? Entre comillas, pueden considerarse como un elemento para considerar una violencia familiar? Podemos ver actualmente diversos elementos que nos llevan a ejercer violencia familiar, incluso a veces inconscientemente, pero ¿cuáles son estos elementos? En primera instancia tenemos lo que son, y esto es algo muy común, la drogadicción y el alcoholismo. Estos dos elementos o estos dos factores son los detonantes de los agresores físicos, psicológicos, emocionales, económicos que se van ejerciendo. Esto hablando en un entorno familiar, evidentemente, ¿no? Sin embargo, no son los únicos, y esto también está relacionado, como bien te lo decía desde un principio, el hecho de poder ejercer un poder, superioridad y de jerarquía. Entonces, no solo son estos dos elementos de drogadicción o alcoholismo, incluso depresión, eso también se llega a ver, sino también el hecho de acrecentar egos, un sentido de superioridad, un sentido de pertenencia, incluso, en donde el daño, pues la persona que lo recibe se acostumbra, lamentablemente se acostumbra, y el propósito pues es obligar a que la víctima haga o dé algo en contra de su voluntad. Sin embargo, tenemos un
uno que actualmente se ha visto o últimamente se vio en etapas de pandemia, y esto fue el confinamiento. La violencia familiar es un fenómeno muy complejo y esto pues fue en aumento durante esta etapa de pandemia. ¿Por qué? Pues recordemos que muchos en un estado de confinamiento, pues al no poder salir de casa, no poder ir a trabajar, no poder ni siquiera ir al súper, creó un estado de estrés nuclear dentro de la familia, ¿no? En donde pues ya literal era unos contra otros. Y esto fue en aumento no solo hablando en nuestro territorio, en territorio mexicano, sino también se vio en toda América Latina, en parte del Caribe, abarcando un panorama similar. ¿Y cómo es que nos dimos cuenta de estos incrementos? En primer lugar, pues las llamadas de emergencia que fueron realizadas, ¿no? Las autoridades habían informado que hubo un aumento en este sentido de llamadas de emergencia, atendiendo llamados por violencia familiar, violencia doméstica. Esto también un incremento en denuncias o querellas que fueron presentadas por parte de las víctimas en contra de sus agresores, y evidentemente la apertura de carpetas de investigación fue desmesurada. Afortunadamente, actualmente tenemos centros de apoyo para integración de la familia, atención para mujeres víctimas de violencia familiar. Digo mujeres víctimas, ¿por qué? Porque a pesar de que los papeles son muy cambiantes, es un grupo de los más vulnerados que se encuentran en foco rojo. Feminicidios, violencia que se ejerce en contra de las mujeres por este sentido de superioridad o de jerarquización. No es una batalla de hombres contra mujeres ni de mujeres contra hombres, simplemente es una cuestión de equidad y de igualdad de unos entre otros, ¿no? Pero pues sí, lamentablemente aquí no hay un rango de igualdad en ese sentido, ¿no? Porque evidentemente pues no podemos comparar la fuerza de un hombre a la fuerza que tiene una mujer. Afortunadamente podemos contar con estos centros de apoyo, de integración de la familia, incluso de medidas de protección que se otorgan a las víctimas actualmente en el momento en que se imponen su denuncia. ¿Esto con qué propósito? Con el fin de disminuir el riesgo o incluso de abolir un estado de riesgo, ¿no? Para con las víctimas. Oye, mi querido Osvaldo, tú como abogado creo que estás más que enterado que las leyes pues son particulares o distintas en cada país. Es más, de hecho en nuestro país, en México, cada estado tiene ciertas variaciones en sus legislaciones. ¿Cómo pueden proceder a grandes rasgos estas personas que viven algún tipo de abuso o violencia familiar? Claro, Sergio. Bueno, para entender esto primero debemos de localizar que el tema de la violencia familiar sí es constituyente de un delito. Actualmente, y ahorita lo vamos a abarcar a nivel internacional o de manera global, pero en México está regulado por el artículo 343 bis del Código Penal Federal. ¿A qué me refiero con esto? Que efectivamente pues abarca para toda la República. Si bien es cierto, cada estado tiene su ordenamiento en materia penal, en materia federal abarca lo que es todo territorio mexicano. Y esto pues a la letra dice que el delito de violencia familiar lo comete aquel que ejerce violencia y lleva a cabo actos o conductas de dominio, control sobre agresión física, psicológica, patrimonial o económica, o hacia alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, por parentesco, por consanguinidad o afinidad, o de manera civil o a través del concubinato. O también que se encuentre en una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. Es decir, también podemos ver que se puede ejercer violencia o se puede considerar violencia familiar, tal vez algún noviazgo. Incluso aquí nos maneja algo de afinidad. ¿A qué me refiero con eso? Que también tus suegros o tus cuñados, concuños pueden ejercer o pueden ser constituyentes de ser agresores de este delito. Ahora bien, en el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto en abril del 2020 y se pronuncia porque a raíz del incremento de las denuncias presentadas por el delito de violencia familiar. Y es que evidentemente la Corte Interamericana, ¿qué es lo que hace? Solicita a todos los países reformular sus mecanismos de respuesta para víctimas de violencia en razón de género. ¿Por qué? Porque reitero, las llamadas
llamadas y las atenciones de las víctimas que fueron atendidas, en su mayoría fueron mujeres. Entonces llama a estos, o les hace la invitación, el exhorto a estos países de reformular estas medidas de respuesta y de protección para las víctimas. Además de que también es necesario fortalecer y capacitar a los agentes de seguridad que son involucrados en una etapa de investigación, y asimismo poder ejercer una sanción a estos hechos cometidos de violencia familiar. Con base en lo anterior, nos damos una idea de que existen pautas que realmente podemos denunciar y darle una iniciación jurídica ante una autoridad competente, y que la autoridad como tal tiene la obligación de salvaguardar tu derecho como víctima y de darle continuidad a tu proceso. Es decir, ¿qué es lo que se ha visto? Y en muchas ocasiones me ha tocado verlo, Sergio, en donde a la autoridad se le hace de conocimiento que existe este delito de violencia familiar, y hay ocasiones en las que la autoridad hace caso omiso o no le da la suficiente importancia. ¿Por qué? Porque son tantas las denuncias presentadas en donde las personas incluso llegan a desistir de su denuncia. Entonces, aquí tenemos un factor muy importante y se los doy a conocer, que una vez iniciando nuestra denuncia es importante darle ese seguimiento que conlleva, porque si nosotros dejamos de lado la importancia de poder seguir y ejercer ese derecho que nosotros tenemos como víctimas, o los que son víctimas de violencia familiar, deben de darle esta continuidad y hacerle saber a la autoridad, tienen la obligación de darle atención a su denuncia, siempre y cuando se vea salvaguardando esta integridad como persona a través de los medios de protección que, como bien te lo decía, son impuestos al momento de presentar la denuncia, y traer consigo el respaldo de estos derechos. Esto es Seres. Ansiedad, niveles bajos de testosterona, el estrés y bajo flujo sanguíneo trae consecuencias negativas en la autoestima y en las relaciones de pareja. Para ese problema que no para, Celux, potenciador y energizante natural, combina L-arginina, ginkgo biloba y la damiana, que promueve la vasodilatación y mejora el flujo sanguíneo hacia el área deseada. Continúa en Seres. Creo que comentas algo que es muy importante dentro de todo este proceso, que obviamente estamos entendiendo que sí o sí debemos denunciar en el mínimo acto de violencia familiar. Pero precisamente hay muchas personas o muchas víctimas que no denuncian, y sí me he topado en algún momento algún comentario como es que la autoridad no va a hacer nada, o nos va a dar largas, o el famoso carpetazo. ¿Qué otros motivos existen para que las personas no denuncien? Fíjate que a lo largo de mi experiencia laboral me ha tocado ver mucho este tema en donde se limitan a querer denunciar o incluso a darle seguimiento a su denuncia. Y el primero de estos puntos, me tomé la libertad de globalizarlo o de jerarquizarlo, es la negación del problema. Esto es muy común en ambos géneros, independientemente de la parte que sea agredida o que se considere víctima, es la idealización por el agresor en un factor imperante para que esto suceda. ¿Qué quiere decir? El famoso es que me pega porque me quiere. Entonces solemos ver este sentido de negación del problema, de decir, ¿sabes qué? Es que no está haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque me pega por mi bien, me maltrata por mi bien. El agresor, el propósito es cambiarle el chip a la víctima, en donde se le dé a conocer que efectivamente lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy ejerciendo es por su bien. Entonces es triste, es lamentable, pero sí llega a suceder. Otro de los puntos es la dificultad para ser creído por las propias autoridades. Y es que generalmente la policía no suele dar credibilidad, y esto hablando en materia local, ¿no? Pero imagínate a nivel internacional, en donde no se le da una credibilidad, ya sea hombres o mujeres que lleguen a ser maltratadas, incluso pues también estos infantes, ¿no? O en dado caso se llegan a minimizar estos abusos. Otro de los puntos, y que actualmente es una de las personas que forman parte de la comunidad LGTBIQ y más, y
Y tú me vas a preguntar por qué este grupo en particular, por el temor de tener que reconocer de manera abierta o de manera pública su identidad sexual, pues es un alto porcentaje que oculta a sus familiares principalmente. Es decir, hay personas en donde la familia no sabe que a lo mejor es homosexual, que es lesbiana, que es transvesti, hablando por algunos en particular, tienen ese temor de expresar su denuncia de parte de su agresor. ¿Por qué? Porque a lo mejor evidentemente la familia desconoce, ¿no?, como tal su identidad sexual. Y otra cosa también es que se sienten avergonzados. Otro motivo es que particularmente esto sucede en hombres. Cuando se produce la violencia en contra de los hombres, generalmente esta suele ser vista entre las demás personas como objeto de burla, en donde decir, no, pues es que a ti te pega tu mujer, es que a ti te controlan, ya vienes con el ojo morado porque te pega tu mujer, te pegan tus hijos, y lamentablemente, lejos de ejercer una ayuda, un apoyo emocional o incluso de animarlos a denunciar, son objeto de burla. Entonces yo creo que estos son los puntos que deben de considerar las personas y dejarlos de lado para darle continuidad a su proceso, y que también decidan recibir esta ayuda no solo por parte de las autoridades, sino también incluso de las personas que se ofrecen a ayudar, ayuda psicológica, ayuda emocional, ayuda de integración, porque lamentablemente sí existe una afectación, esto hablando a manera psicológica, pero imagínate cuántos casos no hemos visto actualmente donde empiezan con un grito, con una discusión y terminan en homicidio, feminicidio. Entonces es necesario saber identificar estas agresiones desde un principio, desde un inicio tomar medidas y en su defecto denunciar. Ahora, mi querido Osvaldo, retomando lo que nos dices, que la víctima siente que la situación en la que está viviendo es correcta, nosotros como terceras personas o como testigos en algún momento de violencia en alguna familia, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, una amistad, ¿qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer? Claro, mira, nosotros actualmente debemos de entender que es necesario que nosotros, si somos testigos de que alguien está siendo víctima de violencia familiar, que es de nuestro entorno cercano, de nuestra familia, de nuestras amistades, es necesario hacerles la invitación. Si somos testigos, debemos tener en cuenta que la indiferencia o la omisión también es causa de violencia, porque nos volvemos cómplices, en el sentido de tengo conocimiento de lo que está sucediendo, pero mejor me quedo callado para evitarme problemas. Y no, porque también estamos cayendo en lo mismo. Y nuestra declaración es parte fundamental y esencial al momento de interponer una denuncia. Ahora bien, si nosotros estamos testificando directamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Llamar al número de emergencias correspondiente a tu país o región para pedir esta orientación sobre lo que es mejor hacer dependiendo de las circunstancias que estén sucediendo en ese mismo instante, incluso si la vida de la otra persona que está siendo violentada está en riesgo. Como bien te lo decía, lamentablemente empieza con una discusión y no sabemos cómo es que vaya a terminar, ¿no? Entonces, si eres familiar o parte de ese entorno cercano a la víctima, es importante que la acompañes para que se sienta también protegida y confiada estando con una persona que le está brindando este apoyo emocional, que le está brindando este acobijamiento, incluso de darle esa confianza para poder salir y denunciar e incluso de confrontar, ¿no? Continúa en Seres. Creo que sí debemos mantenernos al tanto de nuestra atmósfera, ¿no? Como bien dices, en primera instancia, nuestro primer círculo, y obviamente irlo creciendo, ¿no? Oye, por último, mi querido Osvaldo, danos 5 recomendaciones para nuestra comunidad, obviamente relacionado a este tema. Para las víctimas que llegan a ser parte de esta problemática social, que a fin de cuentas eso es lo que es, en primer punto, que es necesario buscar un lugar seguro dentro de la casa si se da iniciación a una discusión.
precaución. Es necesario evitar habitaciones en las que no se pueda tener ninguna salida, ningún sentido de escapatoria y en donde nuestra vida esté en riesgo. Uno de los puntos más estratégicos de la casa puede ser el área de patio, el área de lavado. Nunca en la cocina. En la cocina está comprobado que efectivamente ahí es donde van en incremento este tipo de problemáticas y pues terminan en tragedia, ¿no? Otra recomendación es también que sepa a quién contactar en caso de una crisis o que encuentre alguna palabra, alguna señal clave entre sus familiares o amigos de confianza para darles a conocer que necesita ayuda. Y esto pues viene acompañado del siguiente punto, que es necesario memorizar números telefónicos de estas personas a las que nosotros lleguemos a tenerles confianza. También el siguiente punto que tenemos es que estas personas deben de tener consigo dinero en efectivo, porque nunca sabemos si es necesario que tengan que salir huyendo del lugar en donde se encuentran en riesgo, ya sea para tomar el autobús, acudir con el llamado de un taxi de plataforma, para que puedan trasladarse a un lugar seguro con una persona que sea de su entera confianza, o incluso pues directamente a las instalaciones del Ministerio Público, de policía en este caso a lo mejor, para que puedan ser atendidas, ¿no? Incluso que lamentablemente también se ha llegado a ver que tengan que llegar al hospital porque a lo mejor ya tuvo alguna lesión que se esté complicando o algo por el estilo, ¿no? Y por último es que siempre deben de guardar papeles y documentos importantes en un lugar en donde puedan acceder de manera pronta y fácil. Debe de incluir credenciales del Seguro Social, actas de nacimiento, actas de matrimonio, en dado caso de que existan, tarjetas de crédito y cualquier otro registro o antecedente que haya dado al maltrato físico, ya sea fotografías, denuncias interpuestas, medidas de protección, que por lo regularmente cuando esto sucede te entregan acta, un folio, un número de seguimiento para que lo tengas como antecedente, ¿no? En dado caso de que vuelva a ser reincidente, pues ya se toma otro tipo de medidas. Mi querido Osvaldo, por último, ¿dónde podemos contactarte? Me pueden encontrar en Facebook como Roger Mellado, en Instagram como _Roger Mellado_, en Twitter @Roger Mellado_, y pues por WhatsApp para cualquier tipo de asesoría legal, orientación y demás. Me pueden encontrar al 2228 55 7307. Repito, 2228 55 7307. Bueno, pues a toda nuestra comunidad, ahí están los medios de contacto de nuestro invitado, que oye, bastante información muy importante y recomendaciones muy puntuales para todas las personas que lamentablemente estén atravesando por este tipo de situaciones, ¿no? Así es, Sergio. Mi querido Osvaldo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Osvaldo Hernández Mellado, abogado penalista, que es especialista en el área penal, civil y familiar. Mi estimado Osvaldo, gracias por habernos acompañado en este episodio. Al contrario, Sergio, un honor, un gusto, como reitero, el poder participar juntamente contigo y pues ser muy puntuales en este tipo de información, ya que lamentablemente es una problemática social que lleva años sin poderse combatir y lo único que podemos hacer es dar las mejores recomendaciones para que esto se vea en una disminución. Claro, por supuesto. Mi querido Osvaldo, esperemos que sea la primera de muchas ocasiones que nos acompañes aquí en Seres el Podcast. Nos da muchísimo gusto que formas parte de este contenido tan importante que estamos generando para toda la comunidad. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestras plataformas de Seres el Podcast. Nos vemos el siguiente martes. Continúa en Seres. Si últimamente notas que el desempeño ha disminuido considerablemente y la flacidez se hace cada vez más presente, no te preocupes, tengo la perfecta recomendación para ti. Celux es lo que estás buscando, el potenciador y energetizante natural que combina las bondades de sus ingredientes como el extracto de ginseng rojo, la maca y la argina para que puedas recuperar tu vitalidad y desempeño. Celux es el impulso natural que tu rendimiento y confianza necesitan. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales para disfrutar de nuestro contenido. Gracias por ser parte de Seres, el podcast. La dosis perfecta para llevar a todos lados. Celux presentó.